Parece raro que la mayor ciudad del norte de México, Cahokia, pudiera desaparecer, pero eso es precisamente lo que ocurrió. La ciudad, que estaba en lo que ahora es Illinois, albergaba a 20,000 personas en su apogeo alrededor del cambio del primer milenio. Pertenecía a la última gran cultura prehistórica norteamericana, la Mississippiana, desde el 700 después de Cristo hasta la llegada de exploradores europeos. Para el 1600, la civilización había casi desaparecido, dejando sus aldeas y enormes montículos de tierra monumentales, usados para viviendas, cementerios, reuniones y centros ceremoniales. Cada asentamiento poseía varios montículos piramidales alrededor de una plaza central. Algunos montículos perduran, como el de Collinsville, Illinois, llamado Montículos de Cahokia, de 1000 pies de largo, 700 pies de ancho y 100 pies de alto. Los artefactos de la cultura mississippiana contienen tocados, armas rituales, cerámica y máscaras con serpientes emplumadas, guerreros alados y arañas talladas o grabadas. ¿Qué causó el declive de una cultura tan floreciente? Debido a que el pueblo Cahokia no tenía un lenguaje escrito, los investigadores tienen que mirar los artefactos que dejaron atrás para determinar no solo cómo vivían, sino por qué desaparecieron. Las ciudades del Mississippi se construyeron durante la anomalía climática medieval, un período inusualmente cálido. Con su declive, el clima global enfrió, marcando la pequeña edad de hielo. Los investigadores descubrieron más lluvia en ese período, coincidiendo con un aumento en la producción y consumo de maíz de estas antiguas personas. Con la actividad volcánica mundial y el cambio en patrones de calentamiento, el aire frío del océano Ártico afectaba los cultivos de maíz y podía causar disturbios en las aldeas por escasez de recursos. Al trasladarse más al sur, los habitantes de Mississippi abandonaron sus ciudades-estado, dejando solo los grandes montículos como testimonio de la cultura que prosperó allí. 7. La cultura Nok. Una de las primeras sociedades en África Occidental, la cultura Nok existió en lo que ahora es República Federal de Nigeria desde el 500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Famosos por sus esculturas de terracota, herramientas de hierro y cultivos, los Nok fueron descubiertos por primera vez cerca de la ciudad nigeriana de Nok, gracias a artefactos desenterrados por sus habitantes actuales. Compuestas en su mayoría por esculturas de cabezas humanas, figuras humanas y animales, lo más impactante de las piezas eran los ojos triangulares o de forma ovalada en las caras humanas. En otra aldea nigeriana, los investigadores hallaron 13 hornos de fundición de hierro, herramientas agrícolas y armas. Su trabajo en hierro característico tiene piezas desde el siglo IV a.C. Los investigadores hallaron herramientas de piedra entre sus artefactos, evidenciando que los Nok fueron una de las pocas civilizaciones que avanzaron de las herramientas de piedra a las de hierro, sin pasar por el cobre o bronce. Se piensa que culturas como la de Ife del siglo XI fueron influenciadas por los Nok, evidenciado en sus esculturas de cabezas en metal detalladas y realistas, similares a la artesanía Nok. Aunque su influencia se ve en culturas posteriores, los Nok siguen siendo una civilización antigua, misteriosa pero avanzada. 6. Sanxingdui. Cuando se descubrió una máscara de oro de medio rostro en el suroeste de República Popular China, causó un poco de revuelo, con varios memes apareciendo en línea. La máscara de oro rota, hallada entre otros 500 artefactos en Sanxingdui, fue un descubrimiento fascinante, y no solo por encontrarse en un impresionante pozo de sacrificios. Forjada hace varios miles de años, la máscara fue solo un objeto en un tesoro desenterrado en 1986. Todos los objetos hallados en las excavaciones de la provincia de Sichuan, República Popular China, fueron quemados y destrozados antes de su entierro. ¿Era este un método de adoración único? ¿O un enemigo de las personas que crearon los objetos hizo esto como un insulto final? Se hallaron más de 500 reliquias en las fosas, incluyendo una figura humana arrodillada con un recipiente de sacrificio en la cabeza y adornos de oro con forma de pájaro. También se encontraron extrañas figurillas de cerdos de arcilla, así como figuras humanas con narices grandes y ojos saltones. El estilo extravagante no se ve normalmente en los artefactos chinos tradicionales, por lo que el descubrimiento de artefactos de esta antigua civilización no solo fue diverso, sino una forma única de conmemorar a sus antepasados y dioses. Otras máscaras halladas son muy grandes para usar, midiendo más de 3 pies de ancho. Los investigadores piensan que se podrían haber usado para decorar en arquitectura. Muchos de estos recipientes de bronce tenían similitudes, con cejas como cuchillos, orejas grandes y lóbulos estirados, y nariz corta. A pesar de las similitudes, las cabezas presentaban variadas formas y peinados, lo que algunos estudiosos creen que podría representar distintas razas o identidades. Nadie sabe con certeza qué ocurría aquí, pero nuestras principales hipótesis señalan a extrañas tradiciones, sin duda. 5.
Shilla. Uno de los 3 reinos de Corea, el reino de Shilla, estaba ubicado en el sureste, lo que lo convierte en una de las dinastías más largas en la historia humana. Shilla, bajo el gobierno de 3 familias en los primeros siglos, se convirtió en una fuerte ciudad-estado y posteriormente en un reino en los años 500, adoptando el budismo como su religión. El reino, gobernado por las familias Baekseok y Gimnasio, solía tener reinas en lugar de reyes. Dirigido por la casta de hueso verdadero, los monarcas con ascendencia real se conocían como aquellos del rango más alto, el hueso sagrado. A pesar de la alianza del reino de Shilla con Baekje y Goguryeo en Corea, controlando diferentes partes de la península, entró en declive en los 800 frente a amenazas de nobles poderosos y rebeliones militares. El último rey de Shilla se rindió al reino de Goryeo en 935, marcando el fin de este grandioso reino. 4. Nopta Playa. Un círculo de piedra construido en África hace 7000 años, no solo es el primer sitio astronómico del mundo, sino que es más antiguo que Stonehenge. Nopta Playa, construido para seguir el solsticio de verano y la llegada de las monzones anuales, está a 700 millas al sur de la Gran Pirámide de Giza, República Árabe de Egipto. Construido hace más de 7000 años, no solo es el círculo de piedra más antiguo del mundo, sino posiblemente el observatorio astronómico más antiguo de la Tierra. Construido por un culto nómada de adoradores de ganado, fue construido para marcar el solsticio de verano, que es un momento que coincidió con la llegada de las lluvias del monzón en el desierto del Sahara hace miles de años. En los 60, cuando República Árabe de Egipto planeaba una gran presa en el Nilo, un destacado arqueólogo de EU buscaba los orígenes de la antigua República Árabe de Egipto faraónico, lejos del río. Sería casi 15 años después cuando un guía árabe nómada se encontró con lo que parecían ser grandes megalitos de piedra, mientras cruzaba el desierto del Sahara llevando al arqueólogo estadounidense con él al sitio a 60 millas de distancia del Nilo. Los 2 hombres avistaron la evidencia de los restos megalíticos. Inicialmente creyendo que eran formaciones naturales, el arqueólogo notó que el lugar fue antes un gran lago. Los investigadores descubrieron un círculo de piedras alineadas de forma misteriosa con las estrellas durante las excavaciones de principios de los años 90. Al incorporar a un astrónomo, el grupo descubrió que las piedras se alineaban desde un túmulo funerario, formando la cubierta de la tumba. Al inspeccionar los megalitos, encontraron evidencias de fogatas y usaron datación por radiocarbono para estimar cuándo las piedras se alinearon con las estrellas más brillantes del cielo norte. Desde su descubrimiento, los arqueólogos han determinado que las antiguas personas nómadas que vivían allí usaban las estrellas para marcar su tiempo. Desafortunadamente, con la propagación de la noticia sobre este hallazgo en el desierto, los turistas usaron un artículo de investigación del arqueólogo para encontrar el círculo de piedra con su latitud y longitud. Pronto, los visitantes empezaron a desfigurar los megalitos y a mover piedras cercanas, alterando la alineación del lugar. Una vez prístino durante 5000 años, el sitio y sus antiguos misterios quedaron tan arruinados que el gobierno trasladó todas las piedras a un museo de la región en un esfuerzo por preservar la historia para que las futuras generaciones la estudien. 3. Civilización Almec. La primera civilización mesoamericana, la cultura Almec, se ubicó en el antiguo México desde 1200 a.C. hasta 400 a.C. Conocidos por sus complejos sagrados y enormes estructuras de piedra, los Almec comerciaban con culturas tan al sur como la actual Nicaragua, pero por alguna razón, esta cultura una vez poderosa sufrió agitaciones con la mayoría de sus monumentos destruidos entre 400 y 300 a.C. Con escasa evidencia arqueológica, aún hay gran misterio sobre esta civilización. Incluso su nombre, que significa gente de caucho otorgado por los aztecas, no revela cómo se autodenominaban. Pero es su práctica de peregrinaciones, rituales en cuevas y sacrificios lo que dejó una impresión duradera en los arqueólogos. El sacrificio, incluyendo la extracción de corazones latiendo y la decapitación y desmembramiento de víctimas y enemigos, era frecuente en el imperio azteca. Los aztecas y los Almec realizaban sacrificios rituales de sus enemigos como táctica de intimidación, exhibiendo sus cráneos como demostración de fuerza y advertencia. Por eso, un legado perdurable de los Almec son cabezas esculpidas masivas en roca volcánica, pesando hasta 20 toneladas cada una. Cada rostro masculino tiene características únicas que hicieron pensar a los investigadores que representan reyes, no dioses, quienes suelen estar mezclados con animales. Sorprendentemente, las ciudades principales eran para los reyes, y la élite Almec, la mayoría de los aldeanos vivían en zonas rurales cultivando diversos cultivos.
Fueron de las primeras sociedades en aprender a extraer savia y jugo del árbol de caucho, de ahí el nombre que los aztecas les dieron. ¿Qué harías si estuvieras programado para ser sacrificado a los dioses? ¿Escaparías para sobrevivir en la naturaleza? Eso es lo que intentaría hacer. Comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete si aún no lo has hecho. 2. Satilayuk. Uno de los asentamientos más antiguos del mundo, el asentamiento de Satilayuk, fue fundado alrededor del 7500 a.C., en lo que ahora es Turquía. Los investigadores descubrieron características únicas de esta antigua cultura al encontrar evidencia de su asentamiento. Descubierto en los años 50, Satilayuk alberga a unas 10.000 personas, un asentamiento de agricultores. Las personas vivían en casas de ladrillo de barro que se construyeron muy juntas, sin ninguna calle entre ellas, con los residentes entrando a sus casas escalando una escalera y entrando por el techo en lugar de puertas. De manera escalofriante, los residentes enterraban a sus muertos debajo del piso. Los investigadores hallaron unos 30 cadáveres bajo cada casa mientras excavaban. No obstante, al intentar los investigadores establecer la conexión entre los cadáveres, hallaron que no había evidencia de ADN para enlazar los cuerpos. Tras analizar los dientes de 266 cadáveres, los estudios revelaron que las personas rara vez eran enterradas con sus familiares. Es inusual que en una sociedad de cazadores-recolectores no se muestren fuertes vínculos familiares al sepultar a sus muertos. Parece que las casas no se organizaban por lazos de sangre, sino por las herramientas y alimentos que usaban sus miembros, dividiéndose en varias viviendas según las tareas que podían manejar. Inusualmente, las personas preferían convivir con aquellos que realizaban tareas parecidas, como pastoreo o cosecha, en lugar de con sus familias biológicas. Comenzando hace 9500 años y continuando durante casi 2 milenios, Satalayuk en un momento tuvo hasta 8000 personas. Los investigadores creen que la caída del asentamiento podría deberse a varios problemas ambientales, después de encontrar evidencia de deforestación, quema extensiva y erosión, lo que puede haber contribuido a la disolución final de Satalayuk alrededor del 5500 a.C. 1. Capadocia. Con una cultura tan rica en Turquía, no es sorprendente que la región fuera utilizada por los primeros cristianos para crear monasterios. Lo que es único es el hecho de que durante el dominio romano de la zona, crearon ciudades subterráneas en Capadocia, tallando en la roca blanda. Pero las ciudades no solo se edificaron como viviendas, fueron útiles ante la llegada de invasores a la zona, ya que los residentes se escondieron en uno de los 250 refugios subterráneos hechos en roca volcánica. En 2015, cuando comenzó un nuevo proyecto de construcción de viviendas en esta región de Turquía central, se descubrió el escondite más grande, uno que data de los primeros tiempos bizantinos. Se cree que albergó hasta 20.000 personas. El sitio fue encontrado cuando los trabajadores de la construcción descubrieron entradas a una red de habitaciones y túneles. Un arqueólogo y geofísico descubrieron un asentamiento multinivel con espacios habitables, bodegas, escaleras e iglesias al inspeccionar el hallazgo. Con conductos de aire y canales de agua, el refugio subterráneo pudo albergar a los residentes que se sellaron dentro con su ganado. El sitio se extiende por más de 1.5 millas, y se cree que sus corredores subterráneos se hunden hasta 370 pies de profundidad. Ubicada debajo del castillo local de Nevşehir, se localizó otra área de la ciudad subterránea cuando varias casas del distrito se inundaron. Capadocia se formó por erupciones volcánicas en el Mioceno superior y la erosión de ríos locales durante milenios, produciendo grandes rocas en forma de chimenea. Los primeros cristianos se instalaron allí, formando ciudades subterráneas para evitar conflictos, en habitaciones interconectadas, en un lugar crucial para el cristianismo primitivo en Turquía. Gracias por ver. ¿Qué antigua comunidad extraña te intrigó? ¿Hay alguno de los que ya sabes? Dime si hay algo importante que omití al discutirlos. Entonces recuerda suscribirte, y nos veremos pronto, justo aquí en Taltanic.